¿Sabías que los salmos son el alma de la profecía? En ellos encontramos mensajes maravillosos para aquellos que vivimos en el tiempo del fin. Hoy te doy la bienvenida a Lecciones de Esperanza. Fernando, ¿qué tal? Muy bien, José Carlos, encantado de estar con nuestros hermanos y amigos de Lecciones de Esperanza una vez más en este espacio que hemos dedicado al estudio de la palabra de Dios, pero también a tener un espacio dinámico donde podamos traer cada lección el mensaje de esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, hoy estamos arribando, Fernando, a la lección número 8 en los Salmos, primera parte, que ya lo anunciamos la semana pasada, que íbamos a estar estudiando este libro tan extraordinario que a veces pensamos que es un himnario. Exacto. Y bueno, lo es. Siendo la gente lo asocia y dice, bueno, los salmos son himnos. Pero en realidad, los salmos también son profecías, escritos por profetas. Claro. Y tienen un mensaje que conecta directamente con Daniel y Apocalipsis, que lo vamos a ver en la lección. Por supuesto. Así que nada, yo creo que va a ser un estudio bastante interesante y pedimos a los hermanos y amigos que se suscriban, compartan esta lección, también que le den like, comenten con sus comentarios, etcétera. Como siempre interactuamos. Así que nos dejen sus pedidos de oración, muy importante, porque tenemos un equipo que está orando por ustedes constantemente, así que no olviden dejar sus pedidos de oración. Fernando, presenta al orador de hoy, al invitado de hoy. Bueno, a mí el orador. Bueno, realmente el invitado de hoy no es un invitado, porque es el pionero, el presentador pionero de Lecciones de Esperanza. Tenemos con nosotros a Richard Paredes, quien además es el CEO del ministerio Andar. Se escuchó fino, Fernando. Sí, no, eso todo fino, el CEO. Richard, ¿qué tal, hermano? Bienvenido. Estamos bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí nuevamente. No me siento solamente bienvenido, sino que de vuelta a casa. Claro que sí. Y aquí estamos para compartir Lecciones de Esperanza con ustedes. Qué bueno. ¿Cómo te sientes con este nuevo escenario? Porque tú trabajabas con otro tipo de escenario, Richard. ¿Qué tal? Y bueno, yo me siento a gusto, completamente diferente, pero se está avanzando. Bueno, vamos entonces a orar para que el Señor nos guíe en el estudio de esta lección. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Hoy queremos estudiar qué tal las profecías en el libro de Salmos y queremos hacerlo bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Esa persona que está ahí ahora mismo viendo este estudio, Señor, que pueda recibir esperanza, consuelo y sabiduría de parte del cielo. Guía a Richard, que es la persona que va a estar hoy con los comentarios, al pastor Fernando y este servidor también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, habíamos hablado al principio de cómo el libro de los Salmos para muchos no es más que himnos y alabanzas, pero en el Nuevo Testamento incluso los autores usaron los Salmos como un texto profético, como un libro profético. Y de hecho, en el lenguaje apocalíptico, especialmente en Apocalipsis 14, se describe el monte Sión, ese monte que representa el lugar de la morada de los redimidos con Dios. Y quisiera, Richard, que tú nos expliques qué relación hay entre el Salmo 15, que habla de la morada de Dios, de la santidad, y el Salmo 24, con lo que Apocalipsis habla en el capítulo 14 de los redimidos que están con el Cordero en el monte Sión. Sí, algo importante que recalcar, Pastor Fernando, es que podemos ver profecías mesiánicas dentro de los salmos, pero también profecías que tienen que ver con la escatología, con los últimos tiempos que podemos ver hoy día como pueblo de Dios. Y el Salmo 15 es uno de estos salmos proféticos que se van directamente a la escatología y habla acerca de alcanzar la perfección, de llegar al monte de Dios. Y esto se relaciona con Apocalipsis capítulo 14 porque está hablando de los 144,000 que representa un pueblo, un remanente, podríamos decir, que alcanza la salvación. Y es interesante porque lo que trata de presentar David, el salmista más bien, en el Salmo 15, es que nosotros como cristianos o nosotros como pueblo de Dios debemos alcanzar la salvación. Pero Apocalipsis capítulo 14 va en un punto más directo, y es el cordero que se presenta en el versículo 4, y quiero leerlo, que dice: estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes, y son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el cordero. O sea, lo que está hablando aquí es que el pueblo tiene la responsabilidad de buscar la perfección, pero no por su propia cuenta, sino por medio de Jesucristo el Cordero. Gloria a Dios. Creo que ahí en este último punto nos ayudaste, porque ya yo me estaba preocupando. No, y ese es el punto focal. Claro, el hecho, porque claro, David, por ejemplo, él lanza un desafío muy fuerte en Salmos 15 y 24. ¿Quién subirá al monte del Señor?
¿Quién habitará en su santuario? Hay un desafío ético, moral, que lanza acá: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha dado, etcétera, ¿no? David empieza a señalar un sinnúmero de características que debe tener el ser humano, y ahora que Richard nos presenta a nosotros que es a través de Cristo que obtenemos esas cualidades, Claro. ya me ayuda a yo saber que es posible para mí. Claro. Porque humanamente hablando, Fernando, nos Es imposible. encontramos lejos de eso. Es imposible. De hecho, tanto David en el Salmo 15 como Apocalipsis, cuando describe las características de los 144,000, presentan un cuadro que tú dices, no, eso no es posible. O sea, no existen estos hombres que no se contaminaron con mujeres, que siempre lo han hecho bien, que aunque ya sabemos que en el lenguaje profético no está hablando de mujeres como tal, sino está hablando de iglesias, de doctrinas. Pero es bien interesante que el punto focal, amigos, que queremos, de hecho, que tú entiendas es que quien hace posible que los redimidos vivan en el monte de Sión es Cristo Jesús. Así es. Richard, tú que trabajas con jóvenes, yo creo que sería oportuno en este momento que puedas decir a los jóvenes cómo podemos llegar a esa perfección a través de Cristo. Porque esa es la idea, poder aplicárselo, ¿no? Ya David nos dice, nos lanza el desafío. Apocalipsis 14 entonces nos dice que están ahí esos 144,000 que se reservaron para Dios, pero cómo nuestros jóvenes pueden encajar en esa estructura. Sí, yo como persona que trabaja con jóvenes, pero también como joven, Como joven también. acabé de destacar Sí. eso, nosotros los jóvenes en pleno siglo XXI, en las redes sociales podemos ver un tipo de motivación estoicista, de que yo por mi propia cuenta tengo que conseguir lo que tengo que conseguir, ya sea dinero, algún tipo de material, cualquier objeto, cualquier persona, incluso mi propio bienestar. Esto es una motivación que conduce al egoísmo, no conduce a la espiritualidad o a la dependencia de Cristo. Yo motivo a los jóvenes a que puedan aprender esta lección. Sin Cristo no somos nada. Con Cristo podemos alcanzar todo. Amén. Así es. Entonces, finalmente nosotros ya sabemos, obtenemos esa perfección a través de Cristo, porque por su gracia es que somos salvos. Así es. Y esto no podemos dejarlo pasar por alto. En ese tenor quiero preguntarte, Richard, ¿cuál es la importancia entonces de tener el carácter de Cristo en nosotros? Pero tú sabes que Apocalipsis 14 habla de una señal, de un sello, de una marca. ¿Cómo nosotros podemos tener entonces ese nombre, esa marca de Cristo escrito en nuestros corazones, en nuestras mentes, y manifestar eso en obras y obediencia? Sí, en el contexto, podríamos decir cultural e histórico hebreo, podemos ver que el hecho de tener un nombre no es algo tan sencillo. Los nombres tenían algún tipo de significado y reflejaban el carácter de la persona. Otros lo demostraban, otros no, lamentablemente. Sin embargo, cuando estamos hablando aquí en Apocalipsis, en un aspecto simbólico, estamos hablando de un nombre que representa lo que el pueblo debe ser, perfección, pero perfección a través de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos tener ese carácter? ¿Cuál es la importancia de ese carácter? Bueno, lo que refleja o lo que realmente define al pueblo de Dios del mundo como tal es este carácter, que es la obediencia a la ley de Dios. Por eso dice Apocalipsis capítulo 12 o capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, yo estoy obedeciendo a Dios y estoy obedeciendo su ley, y su ley es el carácter, pero el carácter de Dios entonces me da la oportunidad de yo vivir para siempre. Interesante, porque mucha gente piensa que puede alcanzar la salvación a través de sus actos, a través de sus obras, y la salvación en la Biblia es estrictamente por fe. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y dónde cae la obediencia entonces? ¿Dónde cae el poder obedecer los mandamientos? Hay un pensamiento de Elena White donde ella dice, la gloria de Cristo es su carácter, y su carácter es una expresión de la ley de Dios. Él cumplió la ley en todas sus especificaciones y mediante su vida proporcionó al mundo un modelo perfecto de lo que la humanidad puede alcanzar mediante la cooperación con la divinidad. Y esta cita viene a reforzar el concepto de que el carácter de Cristo debe ser manifestado en nosotros, pero no somos nosotros, es Cristo en nosotros. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que la obediencia no es el camino a la salvación. El camino es a través de la fe. La obediencia es el resultado de un corazón que ha sido salvado y transformado por la gracia de Cristo. Sí, y algo que quiero agregar es lo que presenta
Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero Jesús está agregando básicamente una condición o una primera parte, y es si me amáis. Ya yo amo a Jesucristo, entonces por medio de ese amor y por medio de esa gracia que Él refleja en mí, lo único que me queda entonces es obedecer. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Nosotros no guardamos los mandamientos para salvarnos, no porque ya somos salvos. Ah, sí, correctamente. Entonces, la marca Richard, entonces ya sabemos que no es una marca literal, dicho sea de paso. Hay personas que Claro. piensan que la antítesis de la marca del sello de Dios es el 666. Marca de Y Dios. muchas personas están esperando una marca literal, Literalmente. Sí. más que un carácter reflejado, más que una obediencia que destaca a quién yo le pertenezco, porque esa marca, ese sello, es lo que dice a quién yo le pertenezco, Así ¿no? es, así Dios tiene un sello y su palabra da característica de ello, ¿no? El sello lleva el nombre del propietario, La su jurisdicción, su función. la Exacto, entonces ese sello nosotros lo podemos observar en sus mandamientos, especialmente en el cuarto mandamiento. Asimismo, la marca de la bestia es la obediencia a la bestia, es la obediencia a su ley espuria, es apartarse de la ley de Dios, Así es. en otras palabras. Pero también, Richard, tal vez en el aspecto físico, nuestros jóvenes o la gente debería también Claro. reflejar un poco ese carácter, la marca de Dios. ¿Qué te parece eso? Sí, claro. La idea es que uno como cristiano, o voy a poner un ejemplo claro, cuando una persona recibe una buena noticia que le beneficia a ella misma como persona, no se queda callado o no se queda callada. Siempre quiere comunicarlo a otros. Así es. Entonces, nosotros cuando recibimos esta gracia de Cristo, cuando Cristo nos da la oportunidad, porque es una oportunidad, es un privilegio pertenecer al pueblo de Dios, nosotros debemos reflejar ese carácter a través de nuestro testimonio. O sea, Mateo 28, versículos 19 al 20, no solamente es un asunto de predicar, porque Jesús me lo manda y punto, sino un testimonio vivo de lo que somos, de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces yo entiendo que el tema del carácter no solamente es yo decir soy parte del pueblo de Dios o soy de la iglesia remanente, sino reflejarlo a través de mis actos. O sea, yo no solamente puedo decir, soy salvo porque ya Dios me amó y ya. No, yo tengo que reflejarle a otros vivirlo. Ok. ese Hay que vivirlo. Y en ese aspecto, José Carlos y Richard, hay un tema muy interesante en el Salmo 5, porque entonces el Salmo 5 hace un contraste entre los impíos que no pueden estar en la presencia de Dios y los redimidos que sí están en la presencia de Dios, como lo describe Apocalipsis 14 en un cuadro asombroso. Un grupo de personas redimidos que están de pie ante la presencia de Dios. Y la pregunta quizá que me gustaría, Richard, responder aquí es, ¿qué nos enseña el Salmo 5 y Apocalipsis 14 sobre la adoración, la verdad y nuestra necesidad de la justicia de Cristo para poder morar con Él? Sí, quiero leer una cita de Elena para reforzar mi respuesta. ¿Cuál Elena? De Elena White. Elena No, White. hay que especificar. Claro, Elena de White. Ella dice algo bien interesante. Nuestro Redentor vino a la carne para condenar el pecado en la carne, para asir al alma arrepentida con un abrazo inquebrantable y al mismo tiempo para asirse al trono de Dios, convirtiéndose en el vínculo de unión entre la humanidad y la divinidad, entre la tierra y el cielo. Este papel que funge Jesús por nosotros debe ser una razón por la cual nosotros tenemos que adorar a Dios. Cuando una persona adora a Dios, lo hace por lo que Dios hizo por esa persona. Sin embargo, esto es una razón por la cual tenemos que adorar a Dios, y otra razón también es por la justicia que recibimos a través de esa misma muerte y a través de esa misma resurrección de parte de Cristo. Entonces yo entiendo que nosotros como cristianos, nosotros como pueblo de Dios, no solamente debemos encasillarnos en el carácter de Dios, de lo que acabamos de hablar, sino que también tenemos que dar esa adoración a Dios porque Él la merece. ¿Y por qué Él la merece? Por eso que hizo por nosotros. Fernando, yo quiero, ya que estamos hablando de los salmos, compartir un poquito del Salmo 5. Mira, es un himno bastante interesante. El músico principal, Neilot, Salmo de David. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Qué bonito ese himno, ¿no? Hermoso, hermoso. De hecho, nos invita a acercarnos a la presencia de Dios cada día a través de la oración. Claro que sí. Y de hecho, esa dinámica debe ser constante. Es muy importante que recalquemos eso. O sea, no hay forma de que yo pueda adorar a Dios, de que yo pueda reflejar su carácter sin la conexión vital con Él. No hay forma de que yo pueda morar en su presencia sin la justicia de Cristo y sin la intercesión constante de Cristo. Y mientras pensaba en esto, estaba pensando en el tiempo cuando proféticamente se habla de que estaremos sin intercesor. O sea, era un momento en que los redimidos estarán sin intercesor, y eso ha desatado mucha controversia, mucha gente con ideas humanas, pretendiendo que aún en ese momento, como no tenemos intercesor, vamos a depender de lo que somos. Y en verdad, eso es un error. Claro. Aún en ese momento vamos a depender de lo que Cristo es. Bueno, el mismo himno de dulce oración dice, tan solo el día cuando esté Con Cristo en la celeste Sion, entonces es cuando nos despediremos. Así Feliz de ti, dulce oración. Yo quiero enfatizar eso. Necesitamos la intercesión de Cristo constantemente. Y aún en ese momento en que aparentemente estaremos sin intercesor, lo que nos va a capacitar para estar en pie delante de la presencia de Cristo no es lo que nosotros somos, es lo que Cristo es. No es lo que nosotros hayamos hecho, es lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, y agregando a eso también, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, él presenta que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Adorar, si nosotros buscamos su significado, significa amar mucho una cosa. Y cuando nosotros amamos mucho una cosa, le dedicamos tiempo. Así es. Entonces, lo que requiere esta adoración también es dedicarle tiempo a Dios. Así Richard, como acaban de presentar. Finalmente, Richard, el Salmo 51. Es el Salmo del arrepentimiento, del perdón de David. Presenta la condición de David, al igual que Isaías en Isaías capítulo 6. Ay de mí que soy hombre de labios impuros. Y entonces allí él clama a Dios. Dios llega a él y David luego sigue cantando de alegría. Pero este salmo es un salmo de recogimiento, es un salmo de compunción. David allí llega a lo más bajo y busca a Dios. ¿Cómo esta experiencia de David puede ayudarnos a nosotros y a entender así el evangelio de Dios transformador? Sí, algo importante que recalcaste sobre el Salmo 51, y quiero destacar algo también aquí que se presenta en el mismo capítulo. En el versículo 13 dice lo siguiente: así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores se volverán a ti. David está hablando en un contexto en el que él está renovando su pacto con Dios, si podríamos decirlo así, su relación con Dios. Y la promesa que le está haciendo a Dios aquí es: así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores se volverán a ti. Él está hablando en base a su experiencia. Exacto. Para compartirlo a otros, para que otros entonces tengan esa misma experiencia con Dios. O sea, la experiencia que yo tengo de adoración con Dios no solamente debe quedarse intrínseca o debe quedarse en mí como persona solamente, sino que debe ser compartida con otros para que otros también puedan ir a Él. Es imposible que un redimido no comparta la gracia que ha recibido. Y me parece muy interesante, Pastor José Carlos, lo que tú hablabas de Isaías. Isaías ve la gloria de Dios, se da cuenta de su incapacidad, y una vez que es limpiado, él dice ahora: heme aquí, envíame a mí. Exacto. David proclama su pecado, pide perdón, pero una vez que él recibe el gozo de la salvación de vuelta, ahora él dice: yo quiero compartir con los pecadores mi experiencia, Claro. para que ellos sean salvos. Los redimidos, aquí viene el contraste muy interesante, los redimidos que finalmente proclaman el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, también han sido limpiados, han sido redimidos y deben compartir el evangelio con otros. Sin el evangelio, señores, no tendríamos nada de valor para decir. Sin haber sido redimidos, no tendríamos nada para proclamar. Por eso la redención que se presenta en los salmos nos lleva a la predicación. Richard lo decía claro. Sin esa experiencia de transformación en el que tú te encontrabas en el lodo cenagoso, Dios te saca y entonces ahora tú ves el resultado, tú quieres instruir a los demás. Claro. Y creo que los hermanos y todo lo que estamos aquí estudiando esta lección
tenemos que ser coherentes con eso. Si ya Dios nos rescató, nos instruyó, ahora nos toca a nosotros instruir a otros también, Richard, ¿verdad? Sí, sí, y algo que podemos ver en muchos personajes bíblicos, podemos ver el caso de Abraham, de Moisés y otros más, para ellos compartir a otros las buenas nuevas en su contexto, ¿verdad? Ellos tuvieron que pasar por situaciones y por experiencias que hicieron que se acercaran más a Dios. Eso pasa con nosotros. Nosotros a veces queremos pedir la perfección. Señor, cambia esto de mí, cambia esto de mí. Sin embargo, cuando nosotros pedimos algo, Dios cumple o Dios tiene la responsabilidad no solamente con nuestros deseos, sino con su voluntad. Correcto. Y hay muchos que tienen ánimo para recibir, pero no tienen carácter para sostener. Así. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando pedimos algo es porque Dios quiere transformarnos. Y si pasa lo que pasa, por ejemplo, si yo le pido paciencia a Dios, Dios no me va a dar la paciencia como si fuese comprando una cosa, me va a dar la oportunidad de tener paciencia. Correcto. Y así mismo se puede ver con lo que viene siendo la adoración y el testimonio. Cuando yo le pido a Dios que me ayude a tener un corazón que le adore, Dios me va a dar oportunidades para yo tener esa experiencia y compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Bueno, Richard, Fernando, hemos llegado a la lección, a la parte final de esta Así es. primera entrega de los Salmos, primera parte, la lección número 8. Y creo que hemos aprendido bastante, ¿no? Claro. Cómo podemos conectarnos con el cielo, cómo los Salmos conectan con esa parte del sello, de la marca de Dios que nos distingue a nosotros. Un sinnúmero de elementos bastante interesantes. Richard, entonces dirígele un llamado final a la audiencia de Lecciones de Esperanza, también a los seguidores de Andad en Él, que creo que van a ver esta acción también. No, Te queremos comprometer a que tú le mandes esa lección a esa persona para que ellos también puedan ser instruidos, que es lo que tú estabas hablando, ¿de acuerdo? Así que gracias, Richard. Sí, cabe destacar que yo cada domingo, cada lunes que se comparte la lección de esperanza, nosotros siempre compartimos el link con los demás. Claro. Y muchas personas tratan de verlo y han sido bendecidas. Les agradezco por la oportunidad de estar aquí. Agradecidos estamos nosotros. Sí, y quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a la audiencia que nos está escuchando y que está viendo este video, te quiero decir que Dios te llama a ser parte del pueblo escogido. Este pueblo escogido alcanzará la perfección. La está alcanzando. Sin embargo, le está alcanzando únicamente por la gracia de Jesucristo. No trates de resolver tus problemas por tu propia cuenta. No trates de encontrar la perfección por tu propia cuenta. Ve a Cristo Jesús y Él te dará la oportunidad de ser perfecto en Él. Muy bien. Ora, por favor, Richard, ahí mismo. Claro, oramos. Amado y bendito Dios que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar contigo y hablar contigo una vez más a través de la oración. Ahora que estamos aquí, Señor, y que hemos estudiado la lección, te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender más tu palabra. Danos sabiduría no solamente para entender tu palabra, sino también para llevarlo a la práctica. Amén, mi Dios. Guía a tus pastores, José Carlos Báez y el pastor Fernando, quienes están conduciendo este programa, este hermoso programa que está bendiciendo a muchas personas. Bendice a todo aquel que está viendo este video y que pueda, Señor, también compartirlo con otros para que pueda compartir las buenas nuevas de salvación y pueda adorarte y alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Esto ha sido Lecciones de Esperanza y queremos invitarte para la próxima semana cuando estaremos estudiando la lección Salmos y la Profecía parte 2. Allí vamos a seguir creciendo, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir enfatizando que el tema de la redención es el tema central de todo lo que la Biblia presenta. Correcto. Te esperamos. Por favor, comparte con los demás este video, suscríbete y esperamos que la gloria de Dios se siga manifestando en medio nuestro.